Olivares, un magnicidio que no existió, el largo camino hacia la verdad. Le damos un aplauso y lo escuchamos. Muchas gracias. Estimados amigos, señores y señores. En primer término, agradezco a Lilian Olivares el honor de haberme invitado a prologar y presentar su libro Un magnicidio que no existió, el largo camino a la verdad del caso Frei Montalva. Acepté su invitación sin dudarlo, aunque muy consciente de la triple responsabilidad que asumía: la de preparar un texto que no desmereciera su escrito, la de honrar la memoria de 3 distinguidos colegas injustamente acusados de un crimen, y por último, pronunciarme sobre un juicio que aún no concluye. Respecto a esto último, admito que contraviene un principio prudencial que siempre he respetado, pero por solidaridad con los acusados, y hablando desde la verdad de los hechos que me constan, me atrevo a anticipar que la Corte Suprema refrendará lo obrado por la Corte de Apelaciones. De eso no tengo ninguna duda. Tal como señala el acertado título del libro que hoy estamos presentando, el camino hasta llegar a la verdad del caso Frei ha sido largo, tortuoso y para los injustamente acusados y sus familias una prolongada tortura emocional y afectiva. En esta obra, demostrando su capacidad inquisitoria y honestidad intelectual, su autora nos entrega una crónica pormenorizada de los hechos, algunos con ribetes kafkianos que motivaron y marcaron el juicio sobre el supuesto asesinato del expresidente de la República, don Eduardo Frei Montalva. Mediante una narrativa ágil, intercalando documentos y entrevistas a diversos actores, Lilian nos va narrando los hechos y circunstancias que explican la génesis, el largo desarrollo y el desenlace, por ahora preliminar, de uno de los procesos más conspicuos en la historia de nuestro país. Nunca la justicia chilena había asumido la histórica tarea de investigar el posible homicidio por motivos puramente políticos de un exmandatario. La hipótesis inicial del juez instructor consideraba que el expresidente había sido envenenado en un operativo organizado por la CNI, el Servicio de Inteligencia del Gobierno Militar. En el contexto de esos años, parecía una alternativa plausible. Además, se descubrió que la CNI seguía los pasos del exmandatario y que uno de sus informantes era el chofer de don Eduardo. Pero lo que surgió como la prueba definitiva de un envenenamiento fueron los peritajes nacionales efectuados en muestras de diversos tejidos obtenidas en la primera exhumación de los restos del exmandatario. Esos informes relataban el hallazgo de concentraciones letales de gas mostaza y talio. Sin embargo, esos exámenes, como ustedes bien saben, fueron repetidos posteriormente en prestigiosos centros de tecnología extranjeros, incluyendo muestras tomadas en una segunda exhumación, y los informes respectivos consideraron descartar absolutamente esa posibilidad. La investigación judicial se orientó entonces hacia la posibilidad de que la muerte del expresidente hubiese sido provocada mediante sucesivas intervenciones quirúrgicas maliciosamente planificadas y ejecutadas para causar daño irreparable y la muerte del exmandatario. Esa fue la insólita alternativa que finalmente el juez instructor consideró probada y sobre la cual basó sus condenas. Parodiando títulos shakespearianos, el libro también podría haberse llamado acertadamente La comedia de las equivocaciones, o Mucho ruido y pocas nueces, pero ha sido tanto el dolor y daño provocado por este juicio que no hay espacio para la liviandad o para la sorna. Hacerlo sería un despropósito tan deplorable como los muchos que se han cometido durante estos largos años, en que actuando de manera tan imprudente como apasionada, los querellantes dieron el caso por juzgado y cerrado aún antes de que se diera a conocer la sentencia de primera instancia, aseverando sin margen de duda que el expresidente había sido asesinado y de paso condenando públicamente a los supuestos involucrados.
Todo ese artificioso constructo alcanzó su clímax con la sentencia del juez instructor, quien condenó al profesor Patricio Silva Garín a la pena efectiva de 10 años de presidio como autor del delito de homicidio simple y a 7 años de presidio como coautores por sus vínculos con la CNI a los señores Luis Becerra, chofer personal del señor Frey, y Raúl Lillo. Además sancionó al doctor Pedro Valdivia Soto, médico residente de la Clínica Santa María, con la pena efectiva de 5 años de presidio en calidad de cómplice, y a los profesores Elmar Rosenberg y Sergio González del Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Católica a 3 años de presidio como encubridores. Los querellantes recibieron ese fallo en primera instancia con enorme satisfacción y sentimiento de victoria moral y reparación. Con ese fallo, la figura histórica de don Eduardo Frei adquiría la dimensión épica que otorga el martirio por motivaciones políticas. Además, su condición de víctima del gobierno militar contribuía a restablecer su fama de gran demócrata, empañada por la acusación de haber justificado el golpe militar. Me refiero a la carta que envió a Mariano Rumor, el entonces primer ministro de Italia y líder demócrata cristiano, explicando el contexto de ese hecho. Un documento que ha sido muy citado por sus adversarios en ambos extremos del arco político. Lamentablemente, alentados por la aparente victoria judicial alcanzada, no faltaron quienes se sintieron con el derecho y autoridad moral para denostar y condenar públicamente a personas e instituciones que suponían involucradas. Especialmente odiosos y agraviantes fueron los ataques a la Universidad Católica y aquellos contra el doctor Luis Benito Castillo. Este distinguido profesional y académico, querido amigo por lo demás, fue acusado por las querellantes y sus correligionarios de encubridor y por lo mismo su nombramiento como subsecretario de redes asistenciales desató una virulenta campaña en su contra. Punto culminante de ese odioso operativo fueron una velatón de protesta frente al Hospital Clínico de la Universidad Católica y el veto parlamentario que le negó la posibilidad de asistir a las reuniones de las comisiones de salud de ambas cámaras. Otra víctima igualmente denigrada fue el doctor Patricio Rojas Saavedra, expulsado de su partido y colaborador cercano del expresidente por haber manifestado reiteradamente lo que a él le constaba, que don Eduardo Frei no había sido asesinado. Sin embargo, quienes celebraron el veredicto de primera instancia aparentemente no pusieron atención a las críticas que el fallo motivó en los círculos jurídicos. Los elementos que llamaron la atención de los expertos incluían aspectos tan significativos como sus debilidades argumentales y el déficit probatorio, a los que se sumaban diversas inconsistencias y desprolijidades formales. Si el expresidente fue asesinado como parte de un siniestro complot de la CNI, ¿por qué fue considerado un homicidio simple y no calificado? Obviamente por carencia de pruebas. Concretamente, el problema central de ese fallo fue la falta de elementos en los cuales basar la presunción judicial de que los médicos que atendieron a don Eduardo Frei actuaron en forma concertada y con la intención de darle muerte y cubrir las huellas de ese crimen. Como es obvio, el fallo de primera instancia fue recibido con perplejidad, dolor y sentimientos de impotencia por los tan injustamente condenados, sus familiares y amigos, y obviamente por los respectivos abogados defensores. Estos, percibiendo las muchas inconsistencias que contenía el escrito judicial, prontamente apelaron a la Corte de Apelaciones con recursos que objetaban aspectos de fondo y forma del proceso y de la sentencia. ¿Quiénes conocíamos en la parte significativa de los hechos? Me refiero a las acciones que supuestamente involucraban a los profesores Rosenberg y González. Sabíamos que el juez estaba cometiendo una colosal injusticia. Todos ustedes conocen cómo sigue esta trágica historia. Logrado por el juez instructor, contenido en un enorme expediente, fue analizado por los 3 jueces de la 9ª Sala de la Corte de Apelaciones asignados a la causa. Estos, en lo medular, concluyeron negando que el fallecimiento y cito,
que el fallecimiento del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva, sea imputable a alguna acción dolosa o culposa de uno o más tercero, como tampoco alguna omisión atribuible a quienes en su condición de médicos se hallaban en posesión de garantes de su vida atendido su estado de salud. Cierro la cita. Consecuentemente, todas las personas condenadas en primera instancia fueron absueltas en forma unánime. Este fallo ha sido elogiado por su solidez jurídica y conceptual. Particularmente apreciadas han sido su claridad, la profundidad de los análisis factuales y el rigor lógico que sustenta cada una de sus afirmaciones. Por esta razón, varios juristas han dicho que la posibilidad de su invalidación por parte del Tribunal Supremo les parece muy remota. Sin embargo, los abogados querellantes consideran que la sentencia absolutoria se fundamenta, y cito, en 3 o 4 premisas que son controvertibles, y por consiguiente afirman que la Corte Suprema podría estar dispuesta a acoger esas objeciones. Personalmente, como dije antes, conociendo muy bien algunos hechos y confiando en la solidez de la sentencia de segunda instancia, tengo la convicción absoluta, de que la Corte Suprema confirmará lo resuelto por los ministros Paula Plaza, Jaime Balmaceda y Guillermo de la Barra. Uno de los aspectos del fallo absolutorio que ha sido destacado por los expertos consiste en que beneficia a los acusados que han fallecido. Se refiere a los profesores Patricio Silva, Helmar Rosenberg y Sergio González. Habitualmente, el código vigente en esos casos, los jueces decretan sobreseimiento del acusado, acto que pone término al proceso, puesto que el fallecimiento extingue la eventual responsabilidad penal del sujeto. En cambio, la absolución afirma que el imputado no ha faltado a la ley. Se trata de una resolución que ha sorprendido a muchos, pero que en este caso tiene loables alcances reparatorios, puesto que restituye la honra de los fallecidos. Todos ellos fueron reconocidos y estimados por sus pares académicos, tanto por sus conocimientos como por sus conductas intachables. La absolución también aporta algún consuelo a sus familiares, que durante la inusitada duración del proceso sufrieron las dolorosas y perturbadoras consecuencias de las repercusiones públicas de una injusta acusación y condena. Hoy, en el contexto de esta presentación, quiero rendir un sentido homenaje a cada uno de ellos y reiterar a sus familiares mi admiración por su trayectoria académica y mi solidaridad por los dolores que han sufrido. Y les pido a todos ustedes un aplauso de pie por estos queridos colegas. Sin exculpar al juez Madrid de sus muchos errores y de su intento fallido por lograr lo que verdaderamente representa el intento de hacer la cuadratura del círculo, creo que el drama del caso Frei tiene 2 protagonistas. El primero es el fanatismo de las querellantes. Uso la palabra fanatismo en su acepción original: defender con tenacidad ciega, sorda y desmedida una convicción. En este caso, la idea de que don Eduardo Frei había sido asesinado. Los fanatismos impulsan a actuar sin racionalidad y sin miramientos con respecto a quienes aparecen como detractores u opositores a sus ideas. El segundo personaje, igualmente nefasto, es el antiguo Código de Procedimiento Penal y todas sus numerosas deficiencias. Estas permiten acciones judiciales que no satisfacen la garantía de un debido proceso y por lo tanto permiten, como sucedió en este caso, un flagrante atropello a los derechos de los imputados. Como es sabido, la falla capital de ese código obsoleto, gestado durante la segunda mitad del siglo XIX y vigente durante casi todo el siglo XX, radica en el hecho de que la misma persona que investiga y acusa
en la que posteriormente debe juzgar y fallar. Tal como ejemplariza el caso Frey, esos trámites realizados con total desconocimiento del principio de imparcialidad pueden durar varios lustros sin que nadie le pida cuenta al juez instructor o le fije límite de duración a sus actividades. Ese cadáver, por así decirlo, procesal, afortunadamente enterrado a partir del año 2000 por el nuevo código, surge de su tumba como un aterrador zombi cada vez que se inicia un juicio por hecho acontecido durante los años en que estaba vigente, dado que el supuesto asesinato del presidente Frey habría ocurrido en 1982. El antiguo código fue sacado de su sepultura y puesto al servicio del juez Alejandro Madrid, con los lamentables resultados que he comentado. Posiblemente, cuando ustedes finalicen la lectura del magnicidio que no existió, estoy seguro que muchos pensarán, al igual que yo, que toda la larga e inútil tragedia contenida en el libro de Lilian Olivares podría haberse evitado si quienes comenzaron a dudar de las circunstancias que rodearon la muerte de don Eduardo Frei Montalva hubiesen aceptado las reiteradas ofertas de diálogo que se les hizo antes de que recurrieran a la justicia. En esos encuentros habrían comprendido que todo lo que les pareció extraño, sospechoso o inexplicable, me refiero concretamente a los actos de los médicos de la Universidad Católica, tenía una respuesta clara y precisa, que la universidad no tenía nada que esconder, que los profesores involucrados habían actuado en forma éticamente irreprochable y que las autoridades universitarias, aquí está el decano de entonces, el doctor Gonzalo Greve, y quien les habla, el rector en esa época, nunca escondimos información ni faltamos a la verdad. Confiando en que la Corte Suprema refrendará lo obrado por la instancia de casación, cuando finalice este juicio no habrá ni ganadores ni perdedores. Para todos los injustamente condenados y para sus familiares, esta experiencia ha causado una terrible escisión biográfica. Para ellos la vida siempre tendrá un antes y un después de este juicio. La absolución definitiva de los acusados no reparará los daños morales que han sufrido. Estos han sido muchos e irreversibles. Tampoco habrá perdedores, porque finalmente las querellantes habrán aclarado la duda que motivó el juicio y la verdad que buscaban. El presidente Frei no fue asesinado. Falleció a consecuencia de las sucesivas e infortunadas complicaciones de la primera intervención quirúrgica a la que fue sometido, de por sí riesgosa. Si sus hijas recurrieron a la justicia es porque creían en ella y por lo tanto espero que actuarán en consecuencia, aceptando lo que resuelva la Corte Suprema, permitiendo que la razón se imponga sobre la pasión y pidiendo disculpas a todas las personas e instituciones que tan injustamente han tratado. Es hora de que los restos de don Frei, después de 2 exhumaciones, puedan finalmente descansar en paz. Reiterando mis felicitaciones a Lilian Olivares por este nuevo libro de periodismo investigativo al servicio de la verdad y de la justicia, termino con una frase de Émile Zola referida al caso Dreyfus que considero pertinente a la situación que hoy nos convoca. Y cito: repito con la más vehemente convicción, la verdad está en camino y nada la detendrá. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rosso por esta profunda presentación. En este momento vamos a dejar a la autora del libro para que nos cuente algunos entretelones del libro, cosas interesantes que sucedieron en este camino. Dejamos con ustedes a la escritora Lilian Olivares. Bueno, querido rector, muchas gracias. Familias, amigos, conocidos y por conocer. A fines de enero pasado me contactó un médico. Dijo que había un grupo de personas
que quería que escribiera un libro sobre sus padres. Necesitaban que se supiera la verdad sobre lo que les aconteció. Me invitó a una reunión. Cuando llegué a la cita, me encontré con los hijos de los doctores Patricio Silva Garín, Helvan Rosenberg y Sergio González Bombardier. 3 médicos que murieron cuando estaban condenados por un crimen que no cometieron. Y no era un crimen más, sino el del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva. Un magnicidio de un mandatario, se decía. El primero en la historia de Chile. Los observé detenidamente. Hablaban poco y, sin embargo, traspasaban un dolor antiguo, que ya formaba parte de sus gestos más cotidianos, como la posición de sus brazos, un tanto tensos, la mirada de sus ojos, con una ligera nubosidad que ocultaba un brillo de esperanza, y una inclinación de hombros como si llevaran una pesada mochila en la espalda con un cargamento que no les pertenecía, y sin embargo la arrastraban durante casi 18 años. El peso de todo el tiempo en que vieron a sus padres envejecer, deprimirse y luego el golpe final, la muerte, sabiéndose injustamente perseguidos y condenados, sintiéndose atrapados en una pesadilla sin salida, llevados a otra vida sin haber cerrado su círculo vital. El 25 de enero de este año, cuando los 3 ya habían fallecido, el doctor González murió 19 días antes. La Corte de Apelaciones los absolvió a todos. Conversamos largamente del caso, que ya conocía en profundidad porque precisamente en enero, pero del año pasado, publiqué un libro sobre el tema titulado La verdad sin hora, cuando aún no se conocía el fallo absolutorio de la Corte de Apelaciones. Aquel libro lo hice en forma solitaria, por un instinto que tuve cuando el doctor Augusto Larraín, que falleció el último día de octubre pasado, llamó al Mercurio y desde la planta me lo derivaron. El doctor Larraín fue el médico que le hizo la primera cirugía a Frei cuando quiso resolver su problema de reflujo, que terminó causándole la muerte. En medio de una confusa conversación, me dijo que no había dormido la noche anterior y que sabía que uno de los médicos acusados por el caso Frei era inocente. Ese primer libro estuvo centrado en la figura de Eduardo Frei Montalva, en indagar el asidero de las sospechas de un crimen, en entrevistas a los 6 acusados y también al doctor Larraín. Pues bien, este nuevo escrito, a diferencia del anterior, fue un trabajo en equipo, donde los familiares y otros protagonistas aportaron el conocimiento que tenían y fueron incorporados en la medida que constara prueba de ello. Tiene como hilo conductor a los 3 padres de estos hijos que, con todo su dolor a cuestas, nunca bajaron la guardia, asistiendo a las audiencias, aportando datos importantes a los abogados, turnándose para dar el apoyo a sus progenitores y a sus propias madres, que vivían como una extensión de sus esposos la increíble pesadilla. Pero la verdad debía tener una dimensión más amplia, porque el caso Frei Montalva arrastró muchas víctimas colaterales, incluidas prestigiosas instituciones como lo fue la Pontificia Universidad Católica de Chile, y que también lo ha detallado el rector emérito Pedro Pablo Rosso. Como varios saben, todo partió con una duda de Carmen, la hija de Frei Montalva, hoy presidenta de la Democracia Cristiana. Duda que ella llevó a través de una querella ante los tribunales de justicia y después la convirtió en una obsesión. Alentada por personajes que utilizaron políticamente la figura del destacado estadista para pretender incluirlo entre las víctimas del régimen militar, y respaldada por un juez que por una incomprensible razón se dedicó durante casi 17 años a investigar una sola posibilidad: que agentes del Estado dieran muerte al exmandatario. Al no encontrar las pruebas contundentes para fundar su sentencia, decidió, como les contaba el doctor Rosso, cambiar la acusación de homicidio calificado por homicidio simple,
¿Cuándo pudo haber sido simple el homicidio premeditado de un presidente de la República, como él concluyó? Al doctor Patricio Silva Garín, que operó en una segunda cirugía al exgobernante, cuando se agravó después de la primera intervención, lo pusieron en la mira porque trabajaba en el hospital militar en tiempos del régimen de Pinochet. Pero también trabajaba allí en tiempos del gobierno de Eduardo Frei Montalva y fue subsecretario de Salud de su gobierno, y eso no importó. Él era un profesional acostumbrado a las emergencias. Y así fue como salvó con sus cirugías a muchos pacientes que estuvieron al borde de la muerte. Pero también lo involucraron en casos judiciales por la muerte de otros personajes que pasaron por el hospital militar. Y pese a haber venido de la gran familia demócrata cristiana de entonces, y aunque hubiera sido médico de confianza de Frei Montalva, la ex senadora Carmen Frei no le perdonó que hubiera tenido un rol destacado en el hospital militar en tiempos de Pinochet. Con los doctores Helmar Rosenberg y Sergio González Bombardier hubo un prejuicio imperdonable. Ambos hablaban alemán. El primero porque sus raíces están en Europa. El segundo porque debió aprender el idioma para optar a una beca de posgrado en Alemania. Y como ambos se desempeñaban en el Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Católica, donde recibían muestras para someterlas a exámenes desde distintos organismos, alguna vez le llevó muestras al doctor Helmut Hopp, de Colonia Dignidad. Hopp estudió medicina en la Universidad Católica y fue compañero de curso del doctor Sergio González Bombardier. Pero tal como me dijo el doctor González hace un par de años, imagínese si uno de sus compañeros de curso cometió un acto criminal. ¿Va a tener usted responsabilidad en los actos de ese compañero? Resulta que los doctores Rosenberg y González eran los médicos de mayor confianza del doctor Roberto Barahona, ex jefe de ambos, fundador del Departamento de Anatomía Patológica, fundador de CONICIT en tiempos del gobierno de Frei Montalva, que era su amigo. Por eso, el doctor Barahona les pidió a ellos que le hicieran el procedimiento de conservación al exmandatario, lo que a su vez le había requerido el doctor Juan Luis González, que lo esperó en la clínica Santa María junto a otras personas. Bueno, no estoy aquí para contarles el libro, sino para invitarlos a leer Un magnicidio que no existió. Aquí podrán observar cómo se fue urdiendo la historia, de modo que en un momento más de la mitad del país creyera que a Frei Montalva lo habían asesinado. Hay capítulos más teóricos, pero que consideré necesarios, como por ejemplo, la comparación entre el auto acusatorio del juez Alejandro Madrid y su fallo 10 años después, casi idénticos, y la revisión del fallo de la Corte de Apelaciones, inobjetable desde el punto de vista jurídico. El mejor aporte, creo, será para los académicos de Derecho, de Medicina y de Periodismo. Podrán enseñar, en un caso real, la debilidad del sistema antiguo procesal penal, que sigue vigente para algunos casos. Ya se los explicó el doctor Rosso. La influencia de los medios de comunicación y de los partidos políticos, y el impacto que todo esto tiene dramáticamente en las vidas de las personas. Quizás también sirva para la Facultad de Psicología, donde se puede analizar el perfil de una hija cegada por una idea obsesiva que llegó hasta sus últimas consecuencias. Les agradezco a los hijos de los doctores Patricio Silva Garín, Helmut Rosenberg y Sergio González Bombardier haberme escogido para esta tarea, que de alguna manera me recordó el libro En el nombre del Padre, de Gerard Conlon. En particular, al doctor Pedro Pablo Rosso, por haber presentado este escrito, y a todos quienes apoyaron esta iniciativa, desde sus respectivos conocimientos,
incluyendo, por cierto, a los abogados Pedro Doren, Hugo Rivera y José Miguel Barahona. Les doy gracias por acompañarnos hoy y aprovecho de agradecer a los doctores Luis Castillo, Pedro Becker, al doctor Gonzalo Greb, a un grupo de especialistas en distintas áreas que estuvieron apoyando este trabajo y aportando con ideas. Les pido que reboten la verdad. Podemos brindar por una buena noticia ahora, que no se ha querido escuchar. Nadie asesinó al presidente Eduardo Frei Montalva. Tanto él como los acusados podrán descansar al fin en paz y sus hijos tener consuelo.